El Señor les bendiga grandemente. Les saluda su hermano Masaru Guzmán de la Iglesia de Cristo en Chile, Los Nogales. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Hoy día queremos compartir un tema muy importante que nos habla las Escrituras en cuanto a la salvación de cada uno de nosotros. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se basó en muchos milagros. Los hombres vieron grandes señales de nuestro Señor, pero la más grande de todas, el milagro más grande que hizo Jesucristo, fue el milagro de llamar hombres comunes y corrientes a ser parte de sus discípulos. Hoy día vamos a hablar de uno de estos hombres, el llamado a Mateo. Quiero invitarles a todos que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Nos dice la palabra de Dios: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesucristo va pasando. Uno de sus ministerios era andar predicando la palabra por todo lugar. Un momento de su vida cerca del mar de Galilea, Jesucristo va pasando y va a tener un encuentro íntimo con Mateo. Según el relato bíblico, nos dice que Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Mateo era un publicano. En otras palabras, un cobrador de impuestos. Una persona en los tiempos de Jesús odiada por sus compatriotas. Personas como Mateo eran totalmente despreciadas por el pueblo judío por muchas razones. La primera razón es que personas como Mateo, publicanos, recaudadores de impuestos, trabajaban con el gobierno romano, quienes tenían en opresión al pueblo judío. Eran muy mal vistos por eso. La segunda razón es que los cobradores de impuestos eran mal vistos también porque tenían contacto con personas no judías, con otras naciones, llamados gentiles. Pero la tercera cosa de por qué eran despreciados personas como Mateo, eran porque ellos enriquecían al pueblo romano y se enriquecían a sí mismos. Cuando ellos cobraban impuestos, lo hacían según su propio criterio y no justamente. Por eso los judíos odiaban a estas personas, porque se enriquecían a sí mismos y siempre estaban haciendo lo incorrecto delante de los demás. Los judíos no querían que personas como Mateo participaran en la adoración a Dios. Les negaban la salvación. Personas como Mateo eran despreciadas por los rabinos de la época. Incluso una persona de la época dijo: las fieras más terribles que encontramos en los lugares, en las montañas, encontramos osos, encontramos leones. En las ciudades, los publicanos. Así miraban a Mateo, con desprecio, con odio, con repudio. Así se miraba a este hombre que está trabajando sentado al banco de los tributos públicos. Pero la pregunta importante aquí es esta: ¿cómo iba a mirar Jesús a Mateo? Jesús va pasando y lo mira. Ve a este hombre trabajando, cobrando impuestos. Mateo mira a Jesús y Jesús le va a decir algo extraordinario, algo que Mateo jamás ha escuchado de ninguna persona. Solo una palabra: sígueme. Eso nos dice el verso 9. Jesús está rompiendo todas las reglas de los judíos. Jesús está haciendo algo totalmente distinto a lo que los judíos hacen. Jesús está rompiendo toda barrera. Jesús le está dando la oportunidad a este hombre que nunca ha escuchado. Jamás un rabino, jamás un maestro, jamás un judío ha llamado a Mateo a participar con ellos. Y Jesús está rompiendo esta regla. Jesús está llamando a Mateo a ser parte de su grupo íntimo, a ser parte de su discipulado. Jesús quiere que Mateo deje
ese oficio y que comience a seguirlo a él. Increíblemente, ¿qué ha pasado por la mente de Jesús? Jesús no está despreciando a este hombre. Jesús no está haciendo ningún prejuicio contra Mateo. Jesús está mirando en Mateo un tremendo potencial que Jesús puede hacer en el corazón de él. ¿Qué habrá pensado Mateo al escuchar las palabras de Jesús? ¿Cómo debe haberse sentido este hombre al escuchar que Jesucristo lo está llamando a ser parte de sus discípulos? ¿Mateo habrá sabido algo de Jesús alguna vez? ¿Habrá escuchado de Jesús? Por supuesto que sí. La popularidad de Cristo ha llegado por todo Israel. La popularidad de Jesús ha llegado por todo lugar. Y Mateo debe haber tenido conocimiento de Jesús. De hecho, es muy probable que Mateo siguió a Jesucristo. Pero lo que él no sabe es que Jesús lo está siguiendo a él. Nunca se le pasó por la mente que Jesucristo, el que está haciendo milagros, el que está haciendo grandes maravillas, el que está predicando la palabra, quien dice ser el Hijo de Dios, vino a hacerle una invitación directa a su vida. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo a Jesucristo? Si usted lee el versículo 9 conmigo, dice que se levantó y le siguió. ¿Sabes qué significa eso? Mateo inmediatamente dejó el trabajo que hacía, dejó su oficio, dejó de hacer lo que a él le daba dinero, dejó el banco de los tributos públicos solo por una palabra. Jesucristo le dijo una sola cosa: sígueme. Sígueme fue suficiente para romper las barreras. Sígueme fue suficiente para Mateo para dejar su vida. Sígueme fue suficiente para dejar el banco de los tributos públicos. El sígueme de Jesús fue suficiente para entrar directamente al corazón de este hombre. A todos que nos están escuchando, a todos mis hermanos, a todas las personas que están escuchando este mensaje, es Jesús quien se acerca a nosotros y en este día nos está diciendo: sígueme. A Él no le importa lo que hemos hecho antes en nuestra vida, no le importan los errores que hayamos cometido, no le importa a Jesús si también estuvimos sentados en el banco de los tributos públicos. A Jesús no le importa cuántos pecados o cuántos errores hayamos cometido. A Jesús le importa una sola cosa: hacernos una invitación. Esa invitación que Jesús nos está haciendo es para que podamos seguirle y podamos conocer tal como Él es. Todas las personas les quiero animar en el día de hoy a poder escuchar este mensaje y poder decidir lo que Mateo decidió en su corazón. Se levantó y le siguió. No era fácil dejar el banco de los tributos públicos. No era fácil dejar ese trabajo para Mateo. No era lo mismo que los demás discípulos de Jesús, como los pescadores, porque cuando nosotros vemos que los otros pescadores, como Pedro, Juan, Andrés, dejaron la pesca para seguir a Cristo, luego de eso volvieron a su antiguo trabajo. Mateo, al levantarse de esa silla, debería estar dispuesto a dejar ese trabajo y nunca más volver a engañar a la gente. Mateo tiene que dejar por completo su vida. Mateo tiene que dejar por completo toda su forma de engañar a los demás. Ahí está Mateo, pero el sígueme de Jesús entró tanto a su corazón y a su mente que Mateo no le importa. Se levanta y le sigue. Jesucristo quiere entrar a nuestros corazones de la misma manera que entró en Mateo. Yo no fui diferente a Mateo y los hermanos de la iglesia tampoco fuimos diferentes a él. Pero decidimos algo: seguir a Jesús, aún
con nuestros errores del pasado. Y es Jesús quien comienza una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos a Jesucristo. Quiero invitarle a usted a que pueda proponer en su corazón, decidir, no importa tu vida pasada, no importan tus errores, no importa los pecados que hayamos cometido, en Cristo Jesús todo es renovado. Síguelo. Esa es la invitación que el Señor le hizo a Mateo. Mateo la aceptó. La pregunta es, ¿qué vas a decidir tú en este día? Puedes levantarte del banco de los tributos públicos o quedarte ahí sin poder conocer la grandeza de Jesús. El versículo sigue, verso 10. Cuando Mateo siguió a Jesús, pasa algo maravilloso. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús. ¿Saben lo que hizo Mateo al llamado de Cristo? Mateo hace una gran cena. Mateo se levanta, invita a Jesús a su casa a comer juntos. Quiere hacerle un banquete en honor a Jesucristo por la invitación. Recuerda que Mateo era un rechazado por la sociedad. Recuerda que Mateo era un despreciado por sus hermanos judíos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, lo invita a ser parte de su grupo íntimo. Mateo está tan agradecido de Jesús que va a hacer una gran cena en su honor. ¿Y sabes a quién invita? Dice el verso, muchos publicanos y pecadores, verso 10, habían venido a sentarse con Jesús. El contentamiento de Mateo hizo que pudiera invitar a otras personas que estaban en su misma condición. Mateo no solo hace una cena en honor a Jesús, invita a sus antiguos amigos, que son igual que él, menospreciados igual que él, rechazados por la sociedad igual que él, pero sabe que uno solo no los va a menospreciar: Jesucristo. Y Jesús acepta esta invitación y Jesús se sienta con ellos y come. ¿Para qué? Mateo llevó a sus antiguos amigos a la presencia de Cristo para que ellos también pudieran escuchar el sígueme de Jesús. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, amados hermanos? Cuando Jesús nos llamó, cuando Jesús nos hizo el llamado, cuando decidimos levantarnos del banco de los tributos públicos y seguirlo, tenemos la posibilidad de hacer un gran banquete e invitar a muchos para que también puedan escuchar el sígueme de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animar a mis hermanos que están escuchando este mensaje a que esto nos motive a nosotros también a anunciar las buenas nuevas y llevar a las personas a Jesucristo como lo hizo Mateo. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Jesús para traer a muchos delante de su presencia. Nosotros no podemos hacer nada, pero si los llevamos a Cristo, Jesús los va a sacar del banco de los tributos públicos o de cualquier pecado que hayamos cometido. La única cosa que debemos decidir es seguir a Jesús. A todas las personas que están escuchando este mensaje, lo vuelvo a reiterar. Hoy día usted tiene la gran posibilidad de levantarse y seguir a Cristo. Quizás tienes miedo, quizás has pasado por muchas tormentas, quizás has sido despreciado por la sociedad, quizás has pasado por muchas lágrimas, quizás tu corazón está menospreciado, la gente quizás no quiere estar contigo, pero hay alguien que te acepta y que no le importa quién eres, lo único que le importa es quién puedes ser
en sus manos. Sígueme es el llamado de Jesucristo para todos nosotros. Si hoy día tú aceptas la invitación de Jesús y te levantas y lo sigues, puedes comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 nos dice el versículo 3 en adelante que cuando nosotros somos bautizados con Cristo, morimos con Él, somos sepultados con Él y renacimos a una nueva vida. Eso es lo que Jesús quiere para usted y para todos nosotros. Síguelo. Que tus temores no te atrapen. Él los puede sacar. Que tus lágrimas Él las va a enjugar. Que tu corazón destruido Él lo va a cambiar. Y si hemos cometido pecados, solo siguiendo a Jesús, nos va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y si nos bautizamos, vamos a morir al antiguo hombre y vamos a salir de las aguas del bautismo. De la misma forma que Jesús resucitó, un nuevo hombre, una nueva persona, siguiendo a Cristo. Que el Señor me los bendiga. Les animo a todos a seguir a Jesucristo, a aquellos que por primera vez escuchan este mensaje, a seguir a Cristo, y a mis hermanos que han seguido a Cristo, hagan esta gran cena y inviten a muchos a seguir a Jesús como Mateo lo hizo. El Señor les bendiga. Un gran abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Señor, tú me amas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Luego de escuchar este mensaje de la palabra del Señor y cómo fue llamado Mateo, nosotros te motivamos a acudir al llamado de la palabra, acudir al llamado de Dios, a entregar tu vida a Cristo Jesús. Así que si deseas estudiar la palabra con nosotros, te invitamos a que nos escribas, te invitamos a que nos llames, los contactos están ahí y nos pondremos en contacto contigo para así iniciar este camino de conocer a Dios.